Hola a todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a un video más de El Baúl de las Letras. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el libro 1984, que fue escrito por George Orwell. Pero antes de hablar sobre el libro, hablemos un poco sobre su autor. Y es que en verdad George Orwell es el seudónimo de Eric Arthur Blair, quien nació en la ciudad de Motihari, en India, en 1903, y sufrió su deceso en 1950 en Londres, a causa de una tuberculosis. Esta es la historia de un mundo distópico donde ya solamente quedan tres naciones alrededor del mundo, que son Eurasia, Asia Oriental y Oceanía, lugar en el que transcurren los hechos. Primero debemos entender que esta sociedad liderada por el Gran Hermano es el que todos adoran, es decir, además de su gobernante, es como su dios. Este hombre y en general el gobierno manipula a todos, lo cual impide que el pensamiento y los sentimientos sean claros. Son cosas nulas para este tipo de sociedad. De hecho, existen cuatro ministerios que controlan la vida diaria de cada uno de los habitantes. Está el Ministerio del Amor, encargado de la ley y el orden, solo que a través de torturas y de lavado del cerebro. Está el Ministerio de la Abundancia, encargado de los asuntos económicos, generando hambrunas y racionando la poca comida que hay. Está el Ministerio de la Paz, que irónicamente se encarga de no dejar morir la guerra. Y está el Ministerio de la Verdad, encargado de hacer la propaganda al gobierno a través de arte y ciencias, solo que todo esto alterado por él mismo para su propio beneficio. Winston Smith es parte del partido exterior. Él trabaja en el Ministerio de la Verdad, donde se encarga de redactar las noticias que ya habían salido antes, pero para que sigan siendo actuales y que no se descubra toda la farsa. Lo que pasa es que Winston, al realizar esta labor, siente como una especie de intriga que solo a lo largo del libro podrá entender por qué. Y es que este hombre empieza su vida o empieza la narración yendo a comprar un cuaderno para escribir, un diario. Y esto para nosotros parecerá normal, pero para él era un acto ilegal, algo que no estaba tan seguro de hacer porque sabía que si era descubierto iba a ser enviado inmediatamente al Ministerio del Amor. Luego de que adquirió este diario, empezó a escribir. Al principio solo para ver cómo estaba de caligrafía, si podía realmente escribir. Luego, sin saber a quién le iba a dirigir ese libro. Y fue en el momento en que se acordó de O'Brien, un hombre fornido, robusto, pero con una cara amable, que reflejaba inteligencia y amabilidad. Él pensaba por alguna extraña razón que O'Brien era como él, que se sentía igual que él y que hasta pensaba lo mismo que él. El hecho es que todos los días las personas están obligadas a asistir a los 2 minutos de odio, una sección dedicada para el oponente, Goldstein, quien es el líder de la rebelión, esto según argumentos del Gran Hermano. Lo que ocurre es que Winston Smith, al ver a O'Brien, sentía pues esta confianza que le inspiraba él mismo, y por esto pues creía que su raciocinio era parecido, aunque con el tiempo se vino a dar cuenta de que no era así. En principio, O'Brien descubrió pues los pensamientos y los sentimientos que estaba teniendo el señor Smith y pues en base a esto lo llamó a su casa para que hablaran un rato sobre qué se debía hacer, sobre cuáles eran las ideas de uno, del otro. Y aquí fue cuando se empezó a dar cuenta de que O'Brien en verdad era parte de la policía del pensamiento, es decir, de este partido interno que se encargaba de acusar y juzgar a todos los que cometieran actos indebidos. En ese transcurso, Smith también conoció a una mujer que le pasó una nota en la que decía te quiero. Su nombre era Julia. Comenzó a tener un amorío con ella. Con el paso del tiempo, también un hombre en la ciudad, que era dueño de una tienda de antigüedades, el señor Charrington, les brindaba su espacio en el segundo piso. Ellos ahí también pasaban un buen rato, compartían sus ideas, descansaban juntos, disfrutaban de los pequeños placeres que esta sociedad ya no les podía brindar. Con el
el paso del tiempo, las visitas entre Julia y Winston eran más seguidas, más frecuentes, lo cual hacía un poco más peligrosos los mismos encuentros. O'Brien, por otro lado, al ser parte de la policía del pensamiento, y con la ayuda del señor Charrington, quien en realidad era un espía, los capturó y se los llevó al Ministerio del Amor. Allá los separó a los dos y torturó a cada uno por aparte. Julia al principio pues se dio directamente y fue reeducada sin ningún problema. Es decir, volvió a querer al gran hermano, a entender que todo lo que había hecho estaba mal y que su deber como ciudadana pues era simplemente obedecer. Winston por otro lado tuvo que sufrir uno tras otra tortura, aferrado a ese sentimiento que tenía de nostalgia, de que el pasado sí existía, de que nada era como se lo pintaban y de que las cosas podían ser diferentes. Pero al final, de tanta tortura y de tanto maltrato hacia su mente, pues terminó cediendo. Desde mi perspectiva podemos ver cómo esto es real, cómo las instituciones quieren que nosotros no pensemos, sino que apliquemos un término en el cual podemos observar la figura literaria de la antítesis, presentado constantemente en el libro, que es el doble pensar. El doble pensar consiste en combatir la lógica con la lógica, para que ya no exista lógica. Es decir, que una idea que es opuesta a otra tenga sentido de ambas formas. Entonces, si el blanco es negro, el negro es blanco, y así va a ser siempre. Acá lo que nosotros podemos observar es que también habían tres principios que en la sociedad del libro se basaban, y es que la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Esto lo podemos ver representado hoy en día en que si nosotros vemos que algo está mal o queremos cambiarlo, vamos a ser atacados. Pero si otros atacan lo mismo, probablemente les hagan caso. Y esto es porque el que tiene el poder prácticamente maneja los hilos. Y así lo vamos a ver pues una y otra vez hasta que limpiemos la sociedad de raíz. Algo que yo creo que ya es imposible. Entonces lo único desde mi perspectiva que podemos hacer es ser un Winston Smith más y aferrarnos a esa libertad de pensamiento, a esa libertad de sentimientos que tenemos como seres humanos y no dejarnos llevar por la corriente ni dejarnos vencer por esta sociedad corrupta. Y de esta forma, solo así encontraremos pues la verdadera felicidad y la verdadera tranquilidad. Pero bueno, reflexiones aparte, pensemos un poco sobre los personajes. Entonces podríamos decir que O'Brien fue ese personaje plano, el cual al pertenecer a la policía del pensamiento del partido interior, siempre tuvo firme su postura de qué era lo que se debía hacer frente a estas personas divergentes, que no pensaban igual a los demás, que habían dejado de ser controlados. Por el otro lado tenemos a Julia y a Winston, quienes fueron personajes redondos porque si bien Julia mantenía una apariencia frente a la sociedad de que pues, era igual a los demás, tenía sus ideas locas, por decirlo de alguna forma. Pero luego de que fue llevada al ministerio con Winston, quien también tenía sus dudas al respecto de este sistema, y luego de que ambos fueron torturados, pues no hubo de otra que cambiar su manera de pensar, lo cual los convierte en personajes redondos, pues al final, haya sido o no por decisión propia, terminaron siendo personajes redondos que cambiaron su forma de ver el mundo, de una forma libre a lo que debía ser según las normas del gran hermano. Por otro lado tenemos al señor Charrington, que es más que todo un personaje fugaz, pues solamente aparece en un momento de la narración en el que pues al principio resulta ser ayudante de Winston y de Julia para que estos tengan un momento de privacidad y después resulta que es un agente de la policía del pensamiento que los entrega directamente a O'Brien. Los otros dos personajes importantes que nosotros tenemos en esta historia son, pues por un lado Goldstein, el líder de la rebelión, y por el otro el gran hermano. Aquí lo que pasa es que la historia, o bueno, la historia antes de la historia, es que estos dos fueron quienes crearon este sistema del mundo en el que ya solamente eran tres regiones.
pero con el paso del tiempo surgieron diferencias entre uno y otro, haciendo que Goldstein pues terminara como los demás, con el cerebro lavado y al final dentro de él mismo con desesperación, pero asesinado por la misma policía del pensamiento, de tantas veces que había intentado romper la cadena y no lo logró, al igual que Winston. Y por el otro lado está el gran hermano, quien fue el que logró obtener todo el poder y que de ahí no se va a bajar hasta que surja algo pues muy drástico. Y bueno, pues la verdad espero que les haya gustado este videito del baúl de las letras y espero verlos pronto por acá otra vez.